Bueno, nuevamente mis saludos cordiales en el Señor para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Para los que me puedan oír por primera vez, mi nombre es Orlando Rodulfo. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Y nuevamente para exponer el mensaje de la palabra de Dios. Este es un ejercicio que ya tengo más de 3 años realizándolo y esperando que el Señor me siga ayudando y que me siga ayudando a repartir los tratados, porque el enemigo me ha querido estorbar estos ejercicios y las actividades que hago, y aún me quiere impedir para congregarme. El enemigo busca todo esto porque él quiere neutralizar al creyente y utiliza sus vasos, sus medios también. Así como Dios tiene sus vasos para predicar el mensaje, el enemigo tiene sus vasos y sus medios para querer detener a los creyentes para que lleven el mensaje o hagan cualquier actividad en el nombre del Señor. Voy a cantar una sola estrofa del himno 54 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Pero primero voy a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabo y te doy las gracias. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro mediador para contigo. Él es nuestro sumo sacerdote y Él está a tu diestra. Él venció al enemigo, venció la muerte allá en el Calvario, derramando su preciosa sangre, y tú quedaste satisfecho, Padre. Él te obedeció hasta muerte en cruz. Se cumplieron las profecías sobre él y quedó la obra consumada. Gracias porque Él vive, porque Él resucitó al tercer día. Él es nuestra garantía de que vamos para el cielo. Te doy las gracias, bendito Padre, porque la puerta está abierta y tu Hijo quiere salvar al pecador. Te ruego por los que no son salvos, familiares, amigos, por todos, Padre, los que no son salvos, porque tú quieres que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Que tú puedas obrar en los corazones de los que no son salvos y que ellos puedan tener una experiencia personal de salvación y puedan tener seguridad por sí mismos. Bendice los mensajes en todo lugar, Padre, y que tú puedas obrar en los corazones de los que no son salvos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es palabra fiel y digna que Jesús el Salvador ha venido al pobre mundo a salvar al pecador. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré. La salvación eterna en Cristo por la fe. Mas el mismo Jesucristo que te quiere ya salvar, llegará muy pronto en juicio y te puede condenar. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré. La salvación eterna en Cristo por la fe. Juan capítulo 14, del versículo 1 hasta voy a leer casi todo el capítulo. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, otra oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Gracias a Dios que estamos culminando esta etapa de gracia, esta dispensación de gracia. Bueno, no puedo decir que estamos culminándola, pero para mi visto y por lo que uno ve cómo está la iglesia, está fría, los creyentes. La mayoría de creyentes viven más apegados al mundo. Ya no se ve creyentes sufriendo por el evangelio, y uno ve un enfriamiento, mundanalidad, muchas cosas, y se ve tantas cosas que el mismo Señor lo profetizó por medio del profeta Juan. Y vemos el periodo de las iglesias. Vemos, por ejemplo, la de Éfeso comenzó fervorosamente, y vemos que después el Señor Jesucristo le está haciendo un reclamo a cada una de esas 7 iglesias en el Asia. Y vemos que hay mucho apego al mundo. El Señor enseñó y dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero la mayoría de creyentes pasan desapercibidos del mundo. Muchos ni siquiera hablan del Señor, no se identifican con el Señor. Y entonces uno por esto uno deduce: el Señor puede venir en cualquier momento, y está creciendo una apostasía. Entonces uno ve que el Señor pudiera venir en cualquier momento. Ahora, amigo o amiga que no eres salvo, no sé si ya tú has oído el mensaje de salvación en otras oportunidades. Has entendido por la palabra de Dios que eres un pecador, que vas caminando rumbo a la condenación eterna. La Biblia dice que no hay ni un justo, ni aun uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado original en el huerto del Edén. Ciertamente muchos dicen que no pecan porque no viven una vida supuestamente recta, no beben, no fuman, no tienen ningún juego, ningún vicio, nada.
entonces piensan que van para el cielo porque son buenos, hacen buenas obras. No, amigo o amiga, que no eres salvo, no es así. La Biblia señala que la paga del pecado es muerte. El pecado pasó a todos los hombres, y por un solo pecado de un solo hombre pasó el pecado a todos los hombres, y por eso la muerte. Por eso usted se enferma, por eso usted se molesta. Eso es pecado. A veces nosotros pensamos que el pecado es matar, robar, otras cosas, pero el pecado, una persona que se moleste con otra, así sea por cualquier tontería, eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Vemos que el hombre y la mujer siempre ha tenido miedo a la muerte. Por eso aquí estos discípulos tenían turbado el corazón. Él les había dicho, él ya en varias oportunidades, por los milagros que él hizo y todo, ellos estaban padeciendo ya persecución por estos fariseos, por esos escribas, por los ancianos del pueblo, porque él estaba predicando la verdad. Esto le pasa a todo el que predica la verdad, al que sale, al que evangeliza, al que predica la verdad y se mantiene firme en la santidad, porque la misma escritura dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Lo que quiere decir que están viviendo en santidad. Van a recibir difamaciones, injurias. El mundo, las personas lo van a aborrecer. Por eso es que muchos no creen en el Señor, porque ellos no quieren sufrir el vituperio. No quieren dejar el mundo por completo y piensan de lo que pueden decir sus amistades y sus cosas, pero tienen miedo a la muerte, porque la muerte le va a alcanzar a todo ser humano. El ser humano en su pensamiento, por eso la escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando yo no era salvo, yo llegué a pensar que yendo a la congregación de vez en cuando y portándome bien y estas cosas, iba a ir para el infierno, no iba a ir para el infierno, no. No tenía seguridad de mi salvación. Esto no es seguridad de que una persona vaya a una congregación, oiga la palabra de Dios y bueno, y haga unas cuantas buenas obras por ahí, va para el cielo. No, está equivocado. Se está autocondenando usted mismo o usted misma. Tiene que tener una experiencia personal con el Señor y que el Señor tenga misericordia de usted, que le hable a su corazón. Porque siempre el ser humano está entre dos aguas, una duda. ¿Será verdad el evangelio? ¿Será verdad esto? Entonces vemos aquí un poco de dudas en estos discípulos. Por eso el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El Señor siempre exaltó al Padre primeramente. Vemos la primera mención, el Señor estuvo con los discípulos, Él estuvo con ellos y ellos no podían orar al Padre por medio de Él, pero el Señor estaba hablando de que Él se iba a ir. Por eso ellos estaban un poco turbados. Y les dijo en el versículo 33 de versículo, hijito, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, ya también se lo había dicho a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como he amado, que también os améis unos a otros. Esto no es un mandamiento nuevo, esto es un mandamiento viejo. Esto también lo dice en el Antiguo Testamento. Simón Pedro le preguntó, ¿a dónde vas? A donde yo voy,
no me puedes seguir ahora, me seguirás después. El Señor iba a ser crucificado por amor a nuestras almas. Los discípulos se esparcieron cuando el Señor, huyeron cuando el Señor lo crucificaron, lo dejaron solo. Entonces vemos que él tenía esa duda, también Tomás, porque Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Él le dijo: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Le dijo que creyeran en él y en Dios, en el bendito Padre Celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pues, cuando él está hablando de muchas, hay lugar para todo el que se arrepiente de su pecado y cree en el Señor. Estas palabras todavía están vigentes para el que no es salvo. Él se la dijo a los discípulos porque en ese momento ellos estaban turbados en su corazón. El Señor conoce la mente y el corazón de la persona. Por eso el Señor sabe si usted quiere ser salvo de verdad o no. El Señor fue obrando en mi corazón, el Padre, con su palabra me hallé desnudo delante de él y entendí que estaba perdido. Entendí que no tenía solución. Estaba entre una espada y una pared. Porque fue la palabra de Dios que fue obrando en mi corazón. Porque la persona es incrédula. Es incrédula. Y no cree lo que dice la palabra. Cuando el Espíritu Santo fue obrando en mi corazón, comprendí. El mensaje es una verdad. Y ya había un desespero en mi corazón. Quería ser salvo. Pero no es porque es porque es de quien Dios tenga misericordia. No es de quien quiera no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Aún la fe viene de parte de Dios. Por eso el pecador corre un peligro muy grande aquí. Si terminan sus días aquí en la tierra, se va pues su alma podría viajar al infierno. Dios tiene misericordia y le da oportunidad a las personas para que sean salvos. Entonces vemos aquí que el Señor les habló: no se turbe vuestro corazón. Si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí está hablando de que Él iba a venir otra vez. Y nosotros, todos los salvados, somos un pedacito del Señor. Por eso cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, cuando el Señor se le apareció el día de la conversión de Pablo, le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los creyentes. Entonces vemos la pregunta de Tomás. Le dijo: Tomás, no sabemos a dónde vas. Entonces, Señor, no sabemos a dónde vas. Le dijo Tomás: ¿cómo podremos saber el camino? Ellos pensaban en las cosas terrenales, porque es así pie. Entonces ellos están pensando en lo terrenal. Por eso él les dijo: si me conocieres a mí, también a mi Padre conoceréis. Era el Dios manifestado en carne. Él tenía todos los atributos divinos del Padre. Por eso fue que él resucitó a Lázaro. Lo resucitó de entre los muertos, multiplicó los panes y sanó a muchos. Los atributos de Dios, como dice en la primera carta a Timoteo 3, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto lo dijo el mismo apóstol Pablo. Entonces fue el Padre que envió al Señor Jesucristo, porque Él era el único. Entienda esto bien claro. Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Él era el único que podía guardar la ley. Y Él era el que estaba señalado desde los profetas, el que iba a morir por toda la humanidad. Todos somos culpables.
Aún ustedes que no son salvos son culpables de la muerte del Señor, porque Él murió por culpa suya, por toda la raza humana, generaciones que vengan, generaciones pasadas y todo lo que pueda ocurrir después de 1000 años, hasta que terminen los fin de los tiempos aquí en la tierra. Todos los seres humanos somos culpables. Yo acepté mi parte de culpa un 6 de febrero del año 2011 y Él me salvó. Él perdonó mis pecados y tengo seguridad de esta salvación. Entonces vemos y le dijo que Él estaba con ellos hace tanto tiempo y le dijo, ¿y no me has conocido, Felipe? Entonces habían 3 que estaban preguntando, Pedro, Tomás, Felipe. Tomás fue el que tuvo la incredulidad, que si no veía al Señor después que Él hizo la obra de redención y metiere sus dedos en el lugar a donde fueron sus manos preciosas clavadas por culpa tuya y culpa mía, por culpa de todo. Entonces después el Señor se le apareció en medio. Primero se le apareció en medio y no estaba Tomás. Le dijeron y él no lo había creído. Después se le volvió a aparecer. Creo que no me acuerdo si la escritura dice 8 días después. Y le dijo, paz a vosotros. Mete tu dedo y sé creyente. Ahí él mismo pudo decir, Señor mío, Dios mío. Él era el mismo Dios manifestado en carne. Todos los atributos del Padre en él. Por eso el Padre le dio toda autoridad a su Hijo amado para salvar aquí en la tierra. Porque Él fue el que le obedeció hasta muerte en cruz. Entonces vemos que Felipe también le hizo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues? Muéstranos al Padre. El Padre estaba frente de ellos. El mismo Dios manifestado en carne. Entonces vemos, cree que yo soy que yo soy en Él, Padre, y el Padre en mí. De otra manera, cree por las mismas obras. Vemos todas las obras que hizo el Señor. Vemos todas las obras que hizo el Dios Padre, lo podemos leer en el Antiguo Testamento. Cuando hizo a Adán del polvo, vemos que cuando Pedro cortó la oreja de él, cuando fueron a apresar al Señor, el Señor le restauró la oreja. El mismo Dios, el que hizo la creación, estuvo aquí en la tierra en la persona del Señor Jesucristo. Dios manifestado en carne, o sea, una triunidad, una misma persona. Pero son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Señor en su ministerio terrenal nunca le quitó la autoridad al Padre. Nunca. Ahí todavía, porque Él está a la diestra de Dios Padre y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso nosotros oramos a Dios Padre por medio de Él. Por eso es que la Escritura dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que creer en Él porque fue Dios que lo envió a este mundo. Muchos dicen, creo en Dios, pero no le creen a Dios lo que dice su palabra. Por eso dicen en Apocalipsis que ni los cobardes ni incrédulos. Esto es algo pegado. Al tener cobardía, miedo de creer en el Señor, hay incredulidad. Es la misma, porque viene siendo en compañía. Entonces vemos, por el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la luz, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el pecador siempre busca más las tinieblas, la amistad con el mundo, y el que tiene el Dios Padre quiere sacarte del mundo. Por eso es que Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, la sacó con mano poderosa. ¿Sabe? Un pecador tiene que ser sacado con mano poderosa
del pecado. Porque yo me acuerdo cuando yo vivía en los vicios, yo estaba como, no tenía visión de nada, sino que vivía con un corazón vacío y quería dejar el vicio y no lo podía dejar. Dejaba 2 días y después volvía a caer en lo mismo porque el diablo ata ahí. Entonces vemos que el apóstol, aquí Juan, aquí el mismo Señor está vuelto a decir, vemos: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Después que él fue crucificado, él dijo que se iba a preparar moradas. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. Si tú crees en el Señor, también hay moradas en el cielo para ti. Aquel malhechor que murió al lado del Señor en la cruz, él reconoció su parte de culpa, él pudo entender que él merecía estar en ese lugar, pero que el Señor no. Él solamente estaba ocupando el lugar tuyo y el lugar mío, que nosotros merecíamos morir y al infierno, pero él nos hizo posible la reconciliación con Dios a todos los que hemos creído en él. Entonces vemos aquí una primera mención: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque ya él estaba hablando de antemano que se iba a ir a preparar lugar, y ya él estaba hablando sobre su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces él cuando ascendió al cielo, él está a la diestra de Dios Padre. Por eso nosotros oramos al Padre por medio de él. Y aquí está la primera mención: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros exaltamos a Dios, al Dios y bendito Padre, creador de los cielos y de la tierra, por medio de la persona del Señor Jesucristo. Pero tú, para que tú puedas ser salvo, tienes que dar el paso decisivo, creer en el Señor de todo corazón, porque esta es una decisión tuya y el Señor está esperando por ti. Si ya tú has comprendido que estás perdido, que puedes morir y puedes ir para el lugar de condenación, el único que te puede salvar es el Señor. Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo. La salvación es personal. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo de todo corazón y entonces vas a poder empezar a caminar por este camino angosto y vas a poder batallar contra las acechanzas del enemigo y vas a ser librado de la condenación eterna, de los juicios que vienen a esta tierra. Si el Señor viene hoy, téngalo por seguro, nosotros nos vamos. La sal de esta tierra va a ser sacada. El Espíritu Santo se va también. La tierra queda desolada. El enemigo va a hacer estrago en esta tierra. El pecado se va a desenfrenar. El Espíritu Santo es el que está deteniendo el pecado en este mundo para que no sea como pasó en los días de Noé, que la maldad de los hombres era tanta en la tierra que a Dios le dolió en el corazón de haber hecho hombre. Por eso vino el diluvio. Después que Noé hizo el arca, después que fueron advertidos, la puerta del arca se cerró y se quedaron. Y la puerta de esta salvación se puede cerrar hoy, mañana, pasado, en cualquier momento, y te vas a quedar aquí a pasar por los juicios. O si mueres, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, el lugar de condenación, para el día del gran trono blanco, ser juzgado. Si no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahí vas a ver al mismo Señor y vas a ver todo en los huecos, en las manos, sus heridas, todo esto lo vas a ver y te vas a dar de cuenta que rechazaste a uno que te estamos predicando, que está vivo, porque Él resucitó
y está a la diestra de Dios Padre. Cree, amigo, en el Señor Jesucristo. Este es un mensaje de urgencia recibirlo. Si ya has comprendido el plan de salvación, te aconsejo que llegues a Él por la fe, y Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Y vas a ser reconciliado con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo si obedeces la fe en Él. Que el Señor te pueda ayudar.